Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí, como todos los viernes, preparados para irnos al infinito y más allá, hacer un recorrido supersónico por algunos de los temas importantes en ciencia, salud y tecnología. Hoy no les voy a hacer ningún comentario meteorológico, ni decir que hace frío ni calor. ¿Saben por qué? Porque yo estoy acá y por esas maravillas de la tecnología moderna, estoy acá y estoy volviendo de Sudáfrica. Estuve toda la semana, si todo fue como correspondía, en la Conferencia Mundial de Periodismo Científico, que se reúne cada 2 años y que convoca a periodistas de todas las latitudes para conversar, intercambiar, charlar sobre las dificultades que presenta este oficio y también para ver cómo mejorarlo, cómo hacerlo cada vez mejor. Y este año se hizo en Sudáfrica, en la ciudad de Pretoria. Así que va a ser todo una aventura, así como es esta aventura de todos los viernes. Vamos a participar en 2 paneles de debate. Vamos también con otros colegas de aquí de la Argentina, que son Bruno Massare y Martín de Ambrosio, y con Nadia Luna. O sea que la Argentina tiene una pequeña delegación allí que vamos a participar y vamos a tratar de volver con las alforjas llenas de aprendizajes. Y en este horario, las 7 de la noche del viernes, si todo va como tenía que ir, estaré a bordo del avión, regresando en un viaje muy largo y atravesando el Atlántico. Pero no queríamos dejar de cumplir con nuestro encuentro de todos los viernes, así que preparamos una edición especial, especialísima, de esas ediciones con alfombra roja, para hablar con uno de los neurocientíficos más activos, más destacados de la Argentina, y un neurocientífico que está trabajando, por lo menos en los últimos años, mucho en algo que nos toca muy de cerca, que son nuestros hijos y cómo aprenden a leer. Así que vengan con nosotros, todos a bordo, abróchense los cinturones y nos vamos al infinito de las neurociencias. Al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Muy bien, bienvenidos nuevamente entonces a este programa grabado, pero los acompañamos como cada viernes hasta las 20 a través del Destape, como siempre en AM 1070, a través de TDA del canal número 20 de Telecentro y por supuesto a través de la transmisión en vivo, nuestro canal exclusivo, el Destape Ciencia, a través de YouTube. Y recuerden además que el programa queda completo alojado en el canal exclusivo de YouTube, pero también lo pueden escuchar en formato de audio a través de www.norabar.com.ar. Allí se van a poder encontrar con talentos cada una de las noticias, las entrevistas y los programas completos del ciclo en www.norabar.com.ar. Y antes de ir a este programa especial, no se olviden de ponerle like al vivo, así nos ayudan con el algoritmo. Nora, si te parece, ahora sí, la alfombra roja extendida. Extendida para Andrés Riesnik. Magíster y doctor en física por la Universidad Estatal de Campinas, neurocientífico, divulgador y matemago. Actualmente es profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencia. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Hola, Bienvenido. Sebastián. Qué lindo todo el programa, cómo se ve, qué linda la presentación, qué lindo lo que contaste recién de que vas a estar en este momento mientras nos escuchan en Sudáfrica. Así es, voy a estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, voy a estar acá en la no. Argentina y también viajando de regreso. Y con Martín, el otro día me encontré a Martín en un hotel de la nada. ¿Dónde fue? En una ciudad, creo que fue Posadas, donde estamos los dos, creo que dando charla y me lo encontré en el hotel. Pero bueno, nada, también un beso para él. Porque me encanta como ustedes ven, Andrés no solo es científico, sino además divulgador y matemago. ¿Qué es esto de matemago? Matemagia, siempre digo, no es magia tomando mate, no es matemática tomando mate, sino matemática que parece magia. Entonces yo tuve durante 5 años un show en Tecnópolis donde hacía, por ejemplo, cuentas rápidas, yo elevo números al cuadrado muy rápidamente, o juegos con números, adivinaciones que tenían que ver con números. Y bueno, a ese yo lo llamé matemagia. Es una palabra, hay un libro de Adrián Paenza que se llama Matemagia, de hecho en la presentación, cuando Adrián lanzó el libro Matemagia, yo ya venía haciendo el show mío en Tecnópolis y se llamaba Matemagia, y en la presentación del libro de Adrián, ahí lo conocí a Adrián y lo conocí a Diego Lombeck, porque... no, mentira, no, ese día lo conocí a Adrián a través de Diego, porque Diego le recomendó a Adrián que yo tenía ese espectáculo y que me llama la presentación del libro. Entonces, cuando Adrián presentó el libro Matemagia, yo hice una presentación también de Matemagia, en fin. Así que... O sea que tenés un costado un poco lúdico y no, actoral. Sí, yo mi primer profesor fue Charlie Brown, el mago de Sábados de la Bondad. O sea, mucha gente no sabe, pero... así que a mí lo primero que me gustó mucho de, si se quiere, en la vida, más que antes que la física y la neurociencia, fue hacer shows de magia. ¿En serio? Claro. Yo tengo mis primeras fotos, eran shows de magia para mi familia a los 10, 12 años, haciendo toda mi abuela, mi abuelo, no sé, mis tíos, y yo ahí disfrazado con... Hasta tenía palomas para hacerlas Eso aparecer. para todos los que piensan que todos los científicos son raros, Claro, y que no salen de los libros de texto. Sí, no, y bueno, yo creo que eso me ayudó mucho en la comunicación de la ciencia, ¿no? Y también haberla consumido toda la vida. Yo desde que soy chiquito empecé con Cosmos y Stephen Hopking, la breve historia del tiempo. Cuando yo era adolescente salió la breve historia del tiempo, me acuerdo, bestseller mundial. Y bueno, y mi abuelo tenía los libros de Cosmos y de Carl Sagan en la casa, mis papás tenían una... ¿Se acuerdan de la biblioteca científica Salvat? Sí. Ellos la compraban y ahí, bueno, ahí fui también... Leí varios de los libros de esa conexión en mi adolescencia, de 17, 18 años, y eso me decidió un poco ahí por el lado de la física, pero siempre con este amor por la comunicación de la ciencia también. Que bueno, ahora estoy contento, estoy haciendo bastante de eso, así que... Y por ejemplo, ¿cuánto te influyó la escuela? Sí que vos fuiste al Nacional Buenos Aires. Fui al Nacional Buenos Aires con tu hija. Ella era un año más grande. Yo era un año más... tu hija era un año más grande. Es un año más grande, ¿no? Sí, en lo de la magia, no, sé lo que me influyó en Nacional, en que yo, mi primer gran trajín, mi primer gran amor fue la magia, pero mis primeras gran experiencias de comunicación pública, hablando en público, fue en mi militancia trotskista en la secundaria. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Claro.
completo. Sí, sos completo. fui presidente del centro de estudiantes. Es más, a ver, esto no lo pongo en el currículum, pero debería. Yo fui el primer presidente del centro de estudiantes trotskista dentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Universidad de Buenos Aires, cuando volvió la democracia, la franja morada tenía todos los centros de estudiantes. Claro. Era la primavera alfonsinista. Y después la gente que conoce esta historia después de los 2000 piensa que las universidades y los centros de estudiantes son todos medio troscos, pero eso empezó en el año 2000. En realidad empezó, yo fui el primero, en el año 95. Y me acuerdo que yo escribí una nota en mi época de trotskista diciendo que la victoria de la Nacional de Buenos Aires significaba un giro ideológico dentro de la UBA y que la izquierda iba a ganar. Y eso la verdad que no la pegamos porque lo escribimos ese artículo entre un par. Pero ¿cuánto tuvo que ver la escuela secundaria, que es una escuela universitaria, en tu gusto por la ciencia? No, tuvo que ver, ¿sabes qué? Sí, pero tenés razón que nunca lo asocio mucho a mi abuelo, a mi familia, a mi propia tendencia. Supongo que a ver, yo tengo que confesar que yo me llevé física en cuarto año, creo que fue. Te juro, sí. Pero sí, el colegio me dio un ambiente, creo que muy fértil, ¿no? Para el intercambio de ideas, tuve muy buenos docentes, la verdad. Pero sí, no sé cuánto influyó. O sea, pienso la pregunta sería, si yo hubiese ido a otro colegio, si hubiera seguido este mismo camino, es contrafactual, ¿no? Pero sí, nunca lo pensé tanto en términos del colegio, pero puede ser, porque es un colegio muy especial, ¿no? Aprendimos latín 5 años, griego. Yo me llevé griego a marzo, me acuerdo. Griego, o sea... y me la llevé a marzo porque yo era latín y griego. Yo latín la tenía todos, lo sabía súper bien, había probado todo y griego me había olvidado. Pensé que no entraba la parte de griego en el examen de diciembre y no estudié nada. Entonces me la llevé a marzo. Mira, o sea que también los investigadores se llevan las materias, a veces sacan mala nota, ¿no? Incluso total. En las materias que tienen que ver con las carreras que van a elegir. Pero ¿y de la física a las neurociencias? Hay muchos matemáticos, neurocientíficos, físicos un montón, que se dedican... Bueno, físicos hay por todos lados. Hay en la biología, pero bueno, particularmente en las neurociencias. ¿Cómo fue ese viraje, no? Vos empezaste... ¿por qué estudiaste física y por qué después de estar ya en la física te interesó el cerebro? Yo creo que un poco yo seguí también un poco la gran tendencia de la comunicación de la ciencia, ¿no? Por eso yo decía, en mi adolescencia, la comunicación de la ciencia pasaba sobre todo por la exploración espacial, ¿no? Todavía era la época, Carl Sagan saca Cosmos en 1980 y los 80 fue el año de Cosmos y la exploración espacial. El hombre llegó a la Luna en el 69, o sea, la década del 70 fue eso de... Porque yo a veces pienso, ¿no? Toda una generación haber estado en la Luna fue un hito increíble que de repente se ha perdido, pero toda esa época de la fascinación por la ciencia pasaba mucho por la exploración del espacio, ¿no? Las primeras fotos de Marte, con un rover en Marte, en fin, cosas increíbles poniendo, como decía Sagan, los pies a las orillas de un océano cósmico, ¿no? Y ya a partir de principios de este siglo, la propia comunicación de la ciencia, pero también por lo que iba ocurriendo dentro de la ciencia, fue virando hacia la neurociencia, la genética, y de hecho fue la gran frontera, ¿no? Claro. De repente se hicieron descubrimientos en el cerebro y se concibió que, bueno, primero que era increíblemente complejo y que era la gran frontera, así como lo fue ir a la Luna. Esta era otra nueva, gran horizonte para perseguir, ¿no? Y yo creo que eso me fascinó un poco. Soy influenciable porque yo fui siguiendo las grandes tendencias, ¿no? Pero yo tenía el doctorado en física y después pasa, hay un montón de cosas en lo personal también, que no sé cuánto mi vida hubiera sido diferente si me hubieran pasado estas cosas, pero yo decidí volver a vivir, yo hice mi doctorado en el exterior, decidí volver a la Argentina para trabajar en cuestiones de física, pero yo trabajaba con física pura y dura, ecuaciones de Maxwell, fibras ópticas. Yo era especialista hasta los 30, y eso fue mi tesis de maestría y doctorado, en el diseño de redes de comunicación por fibra óptica. Entonces trabajé en ARSAT, por ejemplo, bastante tiempo, porque ARSAT tiene satélites. Yo trabajé en ARSAT, debo decirlo, un poco en la época dorada de ARSAT, cuando lanzó los satélites, ARSAT 1, ARSAT 2. Pero mucha gente no sabe que además de operar satélites, ARSAT tiene una red serial de fibra óptica gigante. Claro. Y yo como especialista en fibra óptica trabajaba ahí. Pero lo que pasó un poco es que la verdad es que lo que yo hacía en investigación son investigaciones que son laboratorios de millones de dólares. O sea, lo natural hubiera sido irme a Estados Unidos, a Europa, pero yo por razones personales quería hablar a Argentina.
Y un poco eso al año y medio, 2 años, ya empecé un poco a embolarme de solo hacer simulaciones, cosas más con ingenieros. ¿Y qué pasó? Unos amigos me mandaron unos papers donde científicos y magos colaboraban para avanzar en el entendimiento de la mente humana. Entonces yo dije, esto es lo mío, Ahí claro, es, me ahí encantaba. Y bueno, y ahí la verdad esto fue de Caradura, también es una historia linda de contar porque me transformó la vida y fue algo de iniciativa propia de Caradura. Yo dije, esto me encanta y podría virar hacia esto y ponerme a investigar y estudiar esto. ¿Quién hace esto en la Argentina? Y me acordé que yo había visto pasar en YouTube una charla de un tal Mariano Sigman, que era físico y que hacía neurociencia. Y yo justo en ese momento, cuando hacía más física pura y dura, yo colaboraba y hacía experimentos en el laboratorio de electrónica cuántica que dirigía Oscar Martínez en el departamento de física, justo al lado del laboratorio que había fundado Mariano llamado de Neurociencia Integrativa. Entonces un día salí del laboratorio donde estaba haciendo mis experimentos con láser y fibra óptica y le golpeé la pierna a Mariano Chile y dije, mira, Mariano, no me conoces, soy doctor en física, además me gusta mucho la magia, están estos papers y me parece que a mí me gustaría tratar de empezar a publicar en esto, así voy transformando mi área de investigación. Le conté un poco mi plan, de que eso me gustaba más y bueno, para hacer la historia corta, la verdad es que nos hicimos muy amigos y empecé a tener mis primeras publicaciones primero junto a él en cuestiones de neurociencia, psicología experimental y bueno, ahí fui transicionando, no me tiré una pileta vacía, yo estuve como 5 años en esa transición donde yo tenía un poco esa vida de física pura y dura más a la tarde, horario laboral y después fin de semana, a la noche, dedicarme a cuestiones más de neurociencia para ir publicando papers. Y en ese momento era investigador del CONICET. Y que el CONICET me reconociera como tal, como cambiar mi área de investigación, cambiar mi laboratorio. Y terminé después como investigador del CONICET, pero con lugar de trabajo primero en el laboratorio de neurociencia de Mariano, ya en la Ditela. Después con lugar de trabajo, el CONICET, uno puede ser investigador del CONICET con lugar de trabajo en empresa durante un tiempo. Y eso es poco conocido, es una linda figura para explorar un poco la colaboración entre academia e industria, y estuve 2 años trabajando con investigador del CONICET en El Gato y la Caja, porque se había fundado El Gato y la Caja, que era un colectivo de comunicación de ciencia, y en el momento los pibes empezaron a crecer, yo los conocí, eran 3, Juanma, Pablo y Faco al principio, me hice muy amigo, y bueno, empezamos a pensar cosas juntos, y de repente yo descubrí esta figura legal del CONICET, y dije, che, si ustedes van a crear una SRL, una startup de comunicación de la ciencia, yo puedo decirle al CONICET que me voy a trabajar con ustedes. Y el CONICET justamente quiere incentivar a que los científicos ayuden a empujar este tipo de startups. Así que nada, hice todos los trámites y me aceptaron que estuviera durante 2 años con lugar de trabajo en El Gato y la Caja, y ahí ya haciendo cosas de psicología experimental y de experimentos masivos online, cosas que yo ya empezó a hacer un poco al principio mentoreado por Mariano. Y después, bueno, ya empezando a colaborar con mucha otra gente, ¿no? Claro, Mariano en particular, que ahora está en España, tenía una visión muy amplia de las neurociencias y se metía a explorar cosas muy raras, por ejemplo, qué sé yo, la Nouvelle Cuisine y las neurociencias y qué sé yo, así que... Claro, por eso le gustó enseguida la idea de magia y neurociencia. Y dijo, me encanta, aparte le gusta la magia. Mariano es un tipo al que le gusta la magia como a los niños casi. Ver un buen mago que le hace un truco de magia, él se vuelve loco. Entonces dijo, me encanta esta idea. Y yo pienso un poco que también yo pude hacer esta transición de la física pura y dura a la neurociencia, porque yo había estudiado durante toda la vida, sin saber que iba a tener un poco este destino, los libros de magia e ilusionismo, donde hay toda una sabiduría milenaria sobre la mente. Y que por eso habían empezado a aparecer esos papers de colaboración entre magos y científicos en el mundo, ¿no? Como que, por eso yo un poco seguí la tendencia de que ocurrió un poco con la ciencia, o la fascinación de la gente por la ciencia, que empezó a pasar más allá a principios de este siglo por la neurociencia, como la nueva gran frontera, aparte del espacio, por la genética. Pero creo que se me abrió las puertas también por la magia, porque yo empecé a notar, cuando empecé a colaborar con Mariano, empezó a invitar a reuniones y enseguida, a los pocos meses, me empezaron a copiar en emails, como me acuerdo uno que Mariano decía, che, ahí están buscando este laburo acá, y copiaba a Mariano, a Diego Golombek, a Facundo Manes, que todavía se dedicaba sobre todo a la ciencia, a Pedro Beckenstein, como que de repente me copiaban. Yo, siendo un forastero, o sea, yo venía del exterior, hacía 3-4 meses empecé a trabajar con ellos, pero ya me copiaban en los emails con los que para mí eran los grandes referentes. Y yo me sentía, por supuesto, súper contento y agradecido, y se los decía. Y viéndolo hoy en día con el diario del lunes, yo creo que tuvo que ver mucho con que a ellos les gustaba mucho enseguida que yo traía este conocimiento de los libros de magia, o de lo que yo había leído de esa literatura, y les parecía muy interesante y como que tenía cosas para aportar.
¿no? Entonces, creo que eso me abrió muchas puertas, el haber estado tan fascinado de chiquito con el estudio, con los juegos de magia y cómo funciona la mente para poder engañarla y sorprenderla. Y fue algo muy lindo. Mi primer libro se llamó Neuromagia, que se me acercó Diego Lombe. Cuando yo empecé a publicar estas cosas, Diego se me acerca y bueno, me dice, ¿no querés escribir una colección Ciencia que Ladra? Que para mí era la colección de mi adolescencia, de Adrián Paenza. O sea, para mí era como llegar a primera de publicar en Ciencia que Ladra. Tiene más de 100 títulos. Y hoy en día sí. Está editada justamente por Diego Golombek, que todo el mundo lo debe conocer porque está en la tele. Sí, y si miran este programa más. Y él desde la literatura hizo muchísimo por divulgar justamente la ciencia y tiene, como decimos, más de 100 títulos de distintos temas de la ciencia. También un poco saliéndose de ese encasillamiento de los que piensan que la ciencia es algo duro, estricto, riguroso, con el ceño fruncido, cuando en realidad da mucho lugar a una actitud muy lúdica, ¿no? La ciencia en el fondo es curiosidad. Totalmente. Yo inclusive creo, una vez leí en un libro y me simpaticé con la teoría y mira a mi alrededor y estuve de acuerdo con... Era un tipo, creo que era Otto Fish, un físico que trabajó en el Proyecto Manhattan, y cuenta que está con 3 premios Nobel, que no sé qué tontería empezaron a hacer, se tiraron en la fuente a nadar, como parecían niños, y él hace la reflexión de que tal vez el rasgo de tener cierta cosa medio infantil en los científicos es más típico porque requiere cierta curiosidad infantil. Y empecé a ver a mis amigos muy nerds, y ¿sabes que hay algo de eso? Yo creo que sí, que hay algo de una curiosidad preservada ahí que es medio intrínseca al trabajo y al entusiasmo que te da hacer trabajo científico. Y cuando uno observa a los chicos chiquitos, que todavía no les pisotearon esa curiosidad pidiéndoles que se ajusten a normas estrictas escolares, en el fondo ve pequeños científicos, cómo prueban, ¿no es cierto?, las cosas, cómo hacen experimentos. Es increíble. Y se fijan qué sucede. Y bueno, vos de alguna manera, preservaste esa curiosidad infantil, pero además trabajás con algo que tiene que ver con los chicos. Y que tiene que ver con cómo aprenden los chicos. Una de nuestras capacidades, crítica, vital, que la que nos diferencia muchísimo de todo el reino, digamos, de los restantes, porque nosotros también estamos englobados dentro del reino de los animales, ¿no? Los animales no humanos, pero es esa capacidad que tenemos de aprender continuamente. Si tenemos suerte, la preservamos hasta muy avanzada la vida, pero que es especialmente patente en la niñez. Sí. Y que además requiere, en esta cultura que tenemos, el primer paso para ingresar a esta esfera de aprendizaje, en el que por supuesto hay muchos tipos de aprendizajes físicos, de todo tipo, pero para el aprendizaje académico, intelectual, requiere aprender a leer. Y nos estamos encontrando con que hay muchos problemas, no solo acá, sino en otros países también, en que los chicos o tardan mucho o por ejemplo, aprenden a leer de alguna manera, pero no entienden lo que leen. O sea, hay problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. Y las neurociencias también se metieron a estudiar esto, ¿no? Y a este momento ya reunieron un corpus de conocimiento de cómo un chico puede avanzar en el aprendizaje de la lectoescritura. ¿Vos nos podés contar más o menos cuáles son los principios, qué es lo que sabe la ciencia de cómo los chicos y chicas, por supuesto, aprenden a leer y escribir? Sí, yo creo que la neurociencia avanzó mucho en los últimos años en entender qué pasa con el cerebro cuando aprende y entender justamente cómo eso es una pieza del rompecabezas para tratar de entender cómo alfabetizar mejor a los chicos y a las chicas, ¿no? Porque, por supuesto, no es que vemos una imagen de un cerebro y decimos hay que alfabetizar así, ¿no? Hacemos psicología experimental, hacemos neurociencia cognitiva, hacemos economía de comportamiento. O sea, estudiamos este fenómeno del aprendizaje, de lectura y escritura, desde un montón de perspectivas. Y creo que la neurociencia avanzó mucho en los últimos años, ¿no? A mí lo que me pasó, y ahora voy un poco a tu respuesta concreta, creo que es lo primero, creo yo, que es el modelo más básico a la hora de tratar de
poder entender cómo nos alfabetizamos y entonces cómo podemos optimizar ese aprendizaje. Antes de eso, déjame nada más, creo que se complementa bien con lo que veníamos hablando, de contarte que por qué yo caí en esto, ¿no? Porque veníamos hablando, yo en un momento empecé a hacer estas investigaciones en magia y neurociencia y empecé a hacer muchos espectáculos en Tecnópolis 5 veces por semana y ahí empecé a hablar mucho con docentes. Y empezaron a contarme porque yo en Tecnópolis, estaba en la nave de la ciencia de Tecnópolis y tenía de 50 a 900 chicos de todo el conurbano, 4 funciones por semana, 5 años, y Tecnópolis había chicos de todas las clases sociales. Y me decían, bueno, entretenerlos con ciencia 40 minutos. Y yo tenía mi espectáculo de matemagia y la verdad que fue una experiencia hermosa, los chicos divinos de todo el país. Nunca jamás me tuve ni que enojar con un chico, a veces tenía 900 chicos, la mejor onda. Y siempre los chicos no venían solos, venían con sus docentes, ¿no? Con las escuelas. Y ahí empecé a charlar más con los docentes y empezaron a invitarme también a hacer presentaciones en escuelas. Entonces yo fui a muchas escuelas de muchas provincias a hacer mi show de matemagia, a charlar con docentes, mientras hacía mis primeras armas, digamos, en la neurociencia, empecé a investigar neurociencia y magia y ese tipo de cosas. Pero después fueron pasando los años, ya pasaron casi 20 años, y lo que fue pasando es que hablaba más con los docentes y caí un poco en esto que estábamos comentando, que es la ciencia de la lectura, ¿no? Y cómo en los últimos 20 años se avanzó muchísimo. Y el proyecto en el que estoy ahora muy comprometido es un proyecto que es un método que es open source, que es libre y gratis para todos y para siempre, como me gusta decir, y que cualquiera se puede bajar y está basado en lo mejor de la evidencia científica para alfabetizar. Porque yo creo que realmente en Argentina, lamentablemente, en la mayor parte de las escuelas no se alfabetiza bien, pero no por mala intención, por supuesto, de nadie. Pienso que no se actualizaron los programas de los profesorados en las últimas décadas, probablemente 20, 30 años, y eso causa una situación, no por maldad de nadie, no es que pienso que hay una camarilla que quiere que la gente quede ignorante para que pueda votar, para dominarlo, ¿viste? Eso ya me parece paranoia, pero sí creo que lamentablemente no se han actualizado los profesorados y facultades de ciencia de comunicación, con honrosas excepciones, y que no han incorporado, por ejemplo, que es el concepto más básico de la diferencia entre aprender a hablar y aprender a leer y escribir. Sí. Sí, aprender a hablar, la diferencia entre aprender a hablar Claro. y aprender a leer y escribir. ¿Y hacemos una pausa? Bien. Dejamos el misterio y enseguida volvemos con Andrés Riesnik. Seguimos con esta edición especial de Al Infinito y Más Allá. Tenemos el placer y el privilegio de tenerlo aquí, Andrés Riesnik, y estamos hablando sobre la ciencia detrás de la lectura y la escritura y cómo los chicos aprenden a leer y escribir. Y nos decía Andrés recién, antes de la pausa, que hay una diferencia entre cómo los chicos aprenden a hablar y cómo aprenden a leer y escribir. Porque claro, uno, suponete que tiene un bebé y lo deposita en China, aprende a hablar en chino. Claro, hablar en chino, ¿no? claro. Y aprende a hablar sin instrucción formal, ¿no? Aprende un chico más o menos, grosso modo, un pibe con una genética típica y unas condiciones de desarrollo típicas en un sentido muy laxo de la palabra típica. El pibe aprende a hablar bien, a leer no, necesita instrucción formal, necesita escuela, ¿no? Pero hablar es casi instintivo. O sea, se cita mucho un caso muy increíble que fue el de Nicaragua después de la revolución en 1982, que el 80% de la población era analfabeta, de la población, no de los niños, de la población era analfabeta, y crearon un gran plan nacional de alfabetización, y de repente dicen, ¿qué hacemos con los sordos? Toda una población no sabían qué hacer. Las mandan todos a una escuela. Entonces los adultos sordos empezaron a desarrollar su propia lengua de señas, pero era como torpe. Y después empezaron los pibitos a crecer. Y los pibitos hablaban como un rayo láser, movían la mano como un rayo láser. Se habían inventado un idioma con toda la complejidad gramatical del habla oral. Tanto es un instinto el lenguaje, el lenguaje, que los chicos sordos de nacimiento que por vulnerabilidad no tienen acceso a una lengua de señas, la inventan entre ellos, y muchas lenguas de señas en muchos países son, de hecho hoy en día esta lengua de señas oficial de Nicaragua, ¿no? Son creadas por los propios niños del país. De hecho, hay muchos datos interesantes en este sentido. Por ejemplo, les cuento uno más. Por eso, porque habían que, como la neurociencia es un rompecabezas que entiende a entender mucho de los fenómenos, ¿no? Otro dato que apunta hacia ese lado y que es de este rompecabezas. Si vos tenés un derrame en el área de Broca, vos dejás de pronunciar, tenés afasia, dejás de poder producir lenguaje, ¿no? Es muy típico, tratás de hablar y no te sale. ¿Y qué pasa con un chico sordo que haga lengua de señas y tiene un derrame en el área de Broca?
no es que deja de poder agarrar las cosas, no es que deja de tener movimiento, deja de poder tener lengua de señas, se le pierde la gramática, es como cuando uno trata de hablar y no le sale, lo mismo con las palabras, es decir, los mismos circuitos neuronales. Pierde la misma conexión. Claro, entonces decimos, el lenguaje es un instinto, es un comportamiento que aparece con una genética típica de la especie y con condiciones de desarrollo típicas. La lectoescritura no es una invención humana moderna. La lectura y la escritura requiere instrucción formal, no lo aprendes instintivamente y requiere darte cuenta, que el niño se dé cuenta de que cuando está hablando lo que está haciendo, porque lo hace instintivamente, como una araña teje telas de araña sin saber de geometría, él lo que se tiene que dar cuenta es que lo que está haciendo es combinar los átomos del lenguaje, los sonidos, los fonemas de las letras para formar palabras y oraciones. Y esa es la primera etapa de la alfabetización, lo que llamamos conciencia fonológica, concientizar la estructura fonética del lenguaje que ya estás usando instintivamente bien, porque el pibe habla bien. Pero si vos le preguntás por qué conjugó un verbo de una forma, te dice, no, lo que pasa es que los verbos tienen una raíz y un sufijo. Este es el pretérito pluscuamperfecto. Claro, no, habla bien sin saber cómo lo hace. Entonces, y eso lo vemos en el cerebro, vemos los módulos cerebrales que de nacimiento tienen una genética que van arquitecturando el cerebro como para que tenga el instinto de aprendizaje en lenguaje oral, y vos ves cómo la parte del lenguaje se conecta con la parte del oído y cómo cuando los chicos se van alfabetizando se empieza a conectar la parte del lenguaje con la parte visual, porque aprender a leer es aprender a escuchar con los ojos en un punto. De hecho, otra pieza hermosa de este rompecabezas, estoy fascinado con un libro, Nora, a ver si lo leíste, El infinito en un junco. No. Todavía no, Irene Vallejo, ya lo vas a leer, es hermosísimo, es reciente y ahora está hecho un boom, española ella, la historia del libro y la alfabetización. Yo no sabía este dato, ¿sabían que el abecedario, como lo conocemos hoy, sin ambigüedades, con una correspondencia entre sonidos y letras, lo inventó una persona que no sabemos quién fue, pero sabemos que existió? ¿En serio? Primero los fenicios, vos pensás que los griegos tuvieron... Viste, los griegos, hay mucho más tiempo entre Cleopatra y los primeros griegos que entre nosotros y Cleopatra. O sea, los griegos, cuando Cleopatra existió en el año 0 más o menos, ya las pirámides tenían 1500. O sea, ellos tenían un pasado con la Edad Media, y esa cultura jamás desarrolló un abecedario. Era códigos pictóricos, claro, de escritura. Los jeroglíficos. Claro, el abecedario en sí es una invención increíble y sabemos que no hay registros de una transición suave de un colectivo de gente llegando a la conclusión de que se puede, con 22 signos, expresar todas las palabras posibles de tu lengua. Al parecer, hubo un griego que vivía cerca de los fenicios, probablemente amante de los puertos y los bares, que se fascinó con lo que hacían los mercaderes fenicios, ellos tienen un código que, como es el hebreo, sin vocales. Entonces tenía mucha ambigüedad, eran solo las consonantes. Y él se dio cuenta del poder de eso, le impresionaba mucho. Hasta ese momento la lectura y la escritura era básicamente inventarios palaciegos, ¿no? De vaca, que yo vendí esto, vos tenés esto, eran cosas. Y este tipo de repente se da cuenta que con 22 signos puede quitarle toda ambigüedad al lenguaje y que todo el lenguaje es un ejercicio de conciencia fonológica increíble que de repente un tipo se dio cuenta que podía hacer. Y por eso es tan absurdo pensar que un chico lo va a ir descubriendo solo. Es muy difícil, si uno le decís al chico explícitamente esto, que él se dé cuenta que realmente es casi magia que esto que hacemos, que es hablar en tantos... O sea, el hecho de que la mi A, tu A, todo es lo mismo, todo es A. Es un ejercicio de clasificación increíble y darte... Si vos sos una persona que no fue alfabetizada, le decís, si a la palabra moro le saco el primer sonido que queda, te dice ero. Porque darte cuenta que mo son 2 sonidos es un ejercicio muy grande de conciencia fonológica y requiere mucho entrenamiento. Por eso la necesidad de a los chicos estirarle el sonido de las letras cuando aprenden a leer y escribirlo. Decirle, mira, ma es o ma es a. Yo tengo dislexia, de hecho, mira. A, ¿no? Como... Entonces, digo, hoy en día sabemos que los mejores métodos para que los chicos aprendan a leer y escribir son métodos donde se entrena primero la conciencia fonológica para que reconozcan que lo que están haciendo es combinar fonemas para formar palabras, sonidos. Los átomos del lenguaje, claro. Y que empiezan a reconocer cuáles son esos átomos y como segundo paso que aprendan la correspondencia entre esos sonidos que empiezan a reconocer y letras, que encima el español rioplatense es re transparente, casi que es una correspondencia casi unívoca también. Tenés la C que puede ser S o K, pero casi no hay, o sea, compararlo con el francés, con el inglés, con el portugués, está regalado, o sea. Esto que vos nos estás contando parece muy evidente, pero no es lo que se estaba haciendo. Durante mucho tiempo
lo que se hacía en las escuelas es que se agarraba Lo que una se palabra, sigue haciendo, ¿no? Nora, Se se sigue sigue haciendo. haciendo. Es agarrar una palabra o una frase incluso, Sí. ponerla en el pizarrón y decir, bueno, esto es esto. Y suponer que por el uso continuado y la combinación de distintas palabras, los chicos se iban a dar cuenta de que Iban a empezar a reconocer Iban a la empezar estructura a reconocer, fonética, sí, exacto. pero en vez de una enseñanza explícita. Y hoy en día, digo, más allá de todo lo que sabemos, esto que estoy contando de cómo las diferencias a nivel cerebral, a nivel genético también, porque las personas con dislexia como yo, la mayoría lo que tienen es una dificultad en el procesamiento de los sonidos del habla, porque entonces, como el primer paso para la alfabetización es la conciencia fonológica, y eso requiere tener un oído afinado para darte cuenta cuáles son los fonemas de tu lengua, si tu sistema de procesamiento de sonidos no funciona bien, te va a costar más. ¿Y qué vemos? Por eso hay un rompecabezas que se armando. Vemos, en primer lugar, que en muchos chicos con dislexia hay una formación atípica en esa parte del cerebro, el lóbulo temporal al lado de la oreja, que procesa sonidos. Y no solo eso, sino que hoy en día, con el avance de la genética, se empezaron a ver genes que tienen una variante que correlaciona con mayor probabilidad de tener dislexia. Y vas a ver dónde se expresan esos genes y, increíble, belleza, elegancia de la ciencia, se expresan en el lóbulo temporal. Algunos en la migración de las neuronas durante el desarrollo embrionario del cerebro en el feto hacia esa posición del cerebro para reconocer sonidos. En fin, como que vas armando rompecabezas y vas, creo que pudiendo decir cada vez con más confianza que realmente lo que funciona es esto, y esto dejar que los chicos exploren a los demás, a los de clase social más baja, sobre todo los perjudica mucho porque pueden pagar una profesora particular o una psicopedagoga después. Si no aprenden en la escuela va a ser muy difícil que aprendan en otro lado. Entonces, si no se le sienta, se le martilla un poco en la cabeza esta idea y se le dice, che, mirá, sentate media hora por día, 40 minutos. Un chico a los 6, 7, en primer grado, el 95% de los chicos, inclusive en un contexto de pobreza, podría aprender a leer y escribir en primer grado, pero se tiene que entrenar 40 minutos por día, 5 días por semana. Y en algunos meses aprende. Claro. Ahora, Pero, lo interesante sí. es que todo esto que vos estás contando, y mucho más, que tiene que ver con investigaciones básicas, ensayos, psicología Sí, experimental, claro. experimentos hechos en escuelas. Controlados, con- aleatorizados en escuelas, con docentes de a miles en algunos comparando casos. qué funciona, qué no funciona, se congregó, digamos, se tradujo en un método particular, que es el Sí. que ustedes están promoviendo. Claro, en realidad diría yo que hay varios métodos basados en los principios científicos más fundamentales. Lo que tiene es que este que estoy promoviendo es libre, gratis para todos, porque eso es también la tragedia, que no se enseña bien. Yo empecé a notar esto, yo empiezo a hablar con los docentes, con los investigadores, hablo con Andrea Goldín, con Ceci, con Meli, que se nos fue, pero todas me decían, sí, Andrés, la verdad que esa es la que está pasando, después, qué sé yo, después hay que ver cómo políticamente tenemos que actuar y todo, pero la verdad es que están ignorando la ciencia. Todo esto nosotros, investigaciones de los últimos 30, 40 años, no se están enseñando en los profesorados en la Facultad de Educación y se sigue enseñando con estas metodologías que hoy en día sabemos que no funcionan del todo, o que son por lo menos, dejan afuera a muchos de los chicos. Porque hay algunos chicos que van a aprender de todas formas, pero muchos no. Y entonces empecé a ver todo esto. ¿Y qué pasa? Cuando empecé a meterme a investigar más, a charlar con la gente, vi que había métodos muy buenos. Métodos que quiere decir nada, secuencias, pero que no es tampoco nada rocket science, no es tipo ciencia muy dura, difícil, no es teoría cuántica de campos, ¿no? Es, mira, empezás con la A, después con la M, decís mamá ama, después la E, mamá me ama, después la S, mamá masa la masa. O sea, vas a una progresión bastante intuitiva, mejorando la escritura y la lectura de los chicos, ¿no? Pero como eran todos estos pagos, de repente a mí lo que me encantó es que descubrí que estaba en Francia desarrollándose un método libre gratis y que además estaba siendo hecho por el científico más reconocido de la actualidad en todo esto, que era consciente de esta situación y dijo, yo voy a hacer un método basado en la mujer, evidencia científica y gratis para todos. Y teníamos el enorme privilegio de que una ex doctoranda de nuestro laboratorio, que terminó el doctorado el año pasado con Andrea Goldín del CONICET, estaba haciendo el postdoctorado en Francia con él, dirigida por él, que es como un pope total, y Meli, una genia total. Imagínate, si estás en Collège de France siendo dirigida por Stanislas Dehaene en el postdoctorado, es porque tenés tus méritos como mínimo. Bueno, y entonces Meli me contó todo esto que estaba pasando, que estaban desarrollando esto, que estaba acá, lo puedo mostrar, tenemos acá... Sí, mostremos. Entonces estamos... El método del que está contando. Estos son los cuadernillos para los niños, ¿no? 1, 2 y 3, ese empieza con A, con M, y después tenés la guía... no traje la guía pedagógica. Bueno, un cuadernito igual a este que tiene el título Guía Pedagógica, donde se muestra muy bien... El método se llama Calulu. Y es mira, y la guía pedagógica, si te la bajás...
para docentes o para cualquier persona que quiera alfabetizar, te la lees y se entiende perfecto, porque eso es algo también que me gusta resaltar, porque mucha gente creo que, un poco influenciada por estas ideas, piensa que para alfabetizar hay que conocer cosas muy complejas y difíciles de entender sobre el desarrollo del cerebro de los niños, y nada que ver. Esta guía es una guía corta, te la lees en 40 minutos, te explica los fundamentos básicos de la ciencia de la lectura y te explica cómo alfabetizar a un chico semana por semana. ¿Qué haces? Son 5 días, el primer día presentás un sonido, una letra, el segundo día lo entrenás, tercer día otra letra, cuarto día lo entrenás, quinto día más focalizado en oralidad y lenguaje más complejo. Todos los días está la hora del cuento, la hora de la práctica, bastante como hasta en un punto intuitivo. O sea, uno dice eso y decís, che, tantos años de investigación para llegar a lo que mi abuela ya... Pero claro, yo digo lo de la abuela también, después me dice, ¿vos crees que hubiera castigo físico? No es el castigo físico. Pero es verdad que antiguamente esto un poco ya estaba más sistematizado y se fue abandonando, y en ese sentido hay que volver un poco. Lo viejo funciona. Y lo viejo funciona. A veces lo viejo funciona. Se fue abandonando? Bueno, muy buena pregunta. Eso, ¿vos, Nora, tenés teoría? No, yo no sé. Okay. La teoría que tengo no es mía, es algo que escuché, y es que acá hubo una gran psicopedagoga, ¿no?, que introdujo justamente este método global que se consideraba lo más moderno de lo moderno, y bueno, se formaron una cantidad de maestros y maestras con este método, y hay un gran respeto que por además ella. Merecido. Y muy merecido todo, en muchos sentidos. Sí, no, ni habla. A ver, Argentina, Sebastián, Argentina tiene una figura muy descollante en educación que es, te diría, Paulo Freire, ¿lo conoces? Sí. Paulo Freire es, bueno, después de Paulo Freire, la persona más influyente en educación en toda Latinoamérica, y te diría toda América, fue una argentina llamada Emilia Ferreiro. Con mucho mérito. Realmente hizo el doctorado con Piaget, con el mismísimo Jean Piaget. Pero ella está bastante convencida de esto, que no hay que enseñar el sonido de las letras explícitamente, que es lo que yo vengo diciendo que hay que hacer. Pero yo no tengo ningún problema. O sea, yo justo me leí una biografía de Galileo. ¿Sabes que Galileo le pifió con las mareas? Galileo escribió un libro entero donde dio una explicación completamente errónea sobre las mareas. Y no hay nada de malo. O sea, Galileo se equivocó con... Hay unas cosas, hizo cosas admirables, se equivocó en otras. Está todo bien. Es así. Bueno, y entonces yo creo que... Newton creía en la alquimia. Claro, por eso. Entonces... Yo, de hecho, me gusta que hayas mencionado vos, porque yo no la quiero mencionar muchas veces porque puede parecer que estoy como queriendo criticar a Emilia Ferreiro, y sí, ella tuvo mucha influencia, sin lugar a dudas. Que persiste hasta hoy. Yo me acuerdo que hace un par de años tuvimos una charla acerca de esto en la Feria del Libro, y hubo dentro del público muchas personas que estaban totalmente en desacuerdo con enseñar a leer, digamos, con este método fonológico. Más explícita, ¿no? Sí. Yo creo que está cambiando bastante rápidamente, por suerte, porque la evidencia es cada vez más contundente. Y bueno, yo creo que un poco que cuando vos ves que funciona, lo empezás a aplicar también. Entonces, por eso nuestra estrategia ha sido Calulu lanzar Calulu libremente para que todos los maestros que quieran enseñar con Calulu puedan hacerlo, e incluso como tenemos a Melina en Collège de France haciendo el postdoctorado, la idea es hacer algo que es... Porque sabemos algunas cosas y avanzamos mucho en el entendimiento de cómo aprendemos a leer y escribir, pero muchas otras no sabemos. Cuál es, por ejemplo, hay ciertas ideas de que tal vez pintar las vocales de un color diferente puede ayudar, o hay ciertas ideas de que la distancia entre las letras, cuando estás empezando a leer, capaz que es mejor que sean un poco mayor, porque eso facilita la distinción entre los sonidos de las letras. El otro día se me ocurrió esta analogía, ahora que estaba viendo la diputada esta que llevó al hombre magneto. Sí, al hombre imán. Sí. Y viste, está la famosa frase de que las vacunas son un poco víctimas de su propio éxito, porque como un poco porque te basta ver 3 chicos con víctimas de la polio para que se vacunen todos. O sea, es que va a terminar pasando eso, o sea, va a empezar a pasar cosas graves y vamos a tener que volver a la conciencia de la vacuna, porque están creciendo todas las... Bueno, no me quiero meter en esa porque también otro tema para indignarse. Pero ¿sabes que la alfabetización también es víctima de su propio éxito? Porque como Argentina tuvo muy buenos niveles de alfabetización, parece instintivo y fácil. Y no lo es. Hay algo ahí de enfatizar el sonido de las letras. Alguna vez Stanislas Dehaene, gran neurocientífico que fue el que promovió este método en Francia, me dijo, los maestros y maestras pretenden, es como darle un violín a un chico y decirle, bueno, toca. Y no se puede. Primero hay que hacer las escalas, ¿no es cierto? Claro, digamos, esto que parece intuitivo, pero bueno, no lo estábamos viendo, ¿no? Y la verdad es que es importante. Me pregunta un oyente por qué se llama Calulu.
Es el nombre, Kalulu en realidad fue desarrollado en Collège de France en París, pero se le ocurrió la idea de hacer algo libre para todos. A Cassandra es la investigadora junto a Cassandra Potier-Watkins, que trabaja con Stan Dehaene. Ella es profesora de la Facultad de Psicología del Collège de France y es un poco la madre de Kalulu. Y ella estaba en África ayudando a unas poblaciones africanas a la alfabetización y Kalulu es una liebre de un mito fundacional de una tribu africana donde ella estaba, entonces le puso Kalulu por eso. En francés sería Kalulu. Kalulu. Sí, claro. Ella hizo toda una experiencia, alguna vez que me tocó entrevistarla y tuve la suerte de poder hacerlo, con conscriptos, digamos, gente del ejército en África, y fue tremendo porque se encontró con que el 60% tenía dificultades de lectoescritura. Sí. Personas grandes, ¿eh? Personas grandes, sí. En situaciones de mucha pobreza también, sí. O sea, aparentemente alfabetizadas, pero que realmente no saben. Y el problema es que uno dice, bueno, ahora con los medios electrónicos los chicos leen más, los chicos y las personas leen más. Pero es que no leen más, porque miran videos. Miran videos y ahora el tema de los audios es otro, porque eso fue verdad un tiempo tal vez, cuando era obligatorio, pero hay datos ahora, hay que ver cuán grave es o no, ¿viste? Tampoco quiero ser alarmista, pero yo tengo entendido, por lo que hablé con Cassandra, que ya hay algunos datos alarmantes en el sentido de que ya los pibes ya no leen nada con el tema audios. Porque ya está ya es más fácil mandar un audio. Entonces, chicos, en este contexto de vulnerabilidad... Volvemos al principio. Sí. Y sí, por eso. Entonces ahí es donde digo, esas poblaciones donde no tienen en la casa una cultura de lectura, o que no ha heredado eso de la familia, o que no tiene un contexto donde se habla una lengua compleja también, porque nosotros acá hablamos de alfabetización en el sentido, sobre todo, de codificación del sonido de las letras para poder leer de corrido. Pero digamos, tu comprensión lectora nunca va a ser mejor que tu comprensión oral. Si yo te digo una palabra y no la entendés, no es que la vas a leer, la vas a entender. Entonces nosotros queremos, de hecho decimos, la única ecuación, creo, de stream es comprensión lectora es igual a decodificación por comprensión oral. Y la decodificación va entre 0 y 1. Si decodificación es 0, cualquier cosa por 0 es 0. O sea, la comprensión lectora va a ser 0 si la decodificación es 0, porque esto es un jeroglífico. No importa cuando yo entiendo oralmente las cosas. Si la decodificación es 1, mi comprensión escrita es igual a lo oral. No exactamente igual, no es que voy a entender más. Pero la comprensión oral también ha caído mucho. Porque muchas veces, por eso también incentivamos mucho en el método Kalulu, y hay cuentos para eso, a que se le lea en voz alta a los chicos oraciones con alguna gramática un poco más compleja, con un vocabulario un poco más rico, porque esa exposición al lenguaje oral complejo y rico también es importante, y al parecer hay datos de que se está perdiendo bastante, también porque los adultos están también colgados en el celu. Claro. Entonces ya no les hablan tanto a los chicos. Sí, bueno, la capacidad de atención, ¿no? Se ha disminuido en todos. Sí. Sí. Bueno, justamente este método que está tan sistematizado también es una facilidad para docentes, porque no tienen que empezar a planificar cómo hacerlo, ¿no es cierto? Total. Mira, bueno, yo tengo hermano docente, cuñada docente. Mi cuñada Marta ahora está súper militante Kalulu. Ella alfabetizó en primer grado, ahora está con licencia, tiene una hijita y todo, pero los docentes están en una situación, porque tienen que andar haciendo planear el año al principio con las secuencias didácticas y con ciertas ideas muy nobles, pero tienen 35 chicos, no pueden hacer un planeamiento especial para cada uno, diferente. Como que les viene muy bien tener algo súper armadito, que después verán cómo lo adaptan con su propia idiosincrasia al aula y cómo lo cuentan a los chicos. Pero tener una semana a semana qué es lo que va a pasar, qué haces cada día, cómo entrenás, qué juego usás, les viene bárbaro, les saca mucha carga laboral, que realmente ya laburan un montón, ganan poco. Entonces, como para mí en ese sentido... por eso confío en que al ser un método libre y gratis para todos, se empiece un poco por efecto contagio a usar más, porque los docentes van a notar un poco el alivio que es tener un método bien organizado. Además, está estudiado, lo están probando en Brasil, está estudiado... Sí, hay resultados buenísimos de Brasil, hoy me contaba Cassandra. Sí. Está estudiado, que funciona, y tienen un tiempo ya estipulado en el que si se utiliza y se aplica, que son más o menos 20 semanas, ¿no? Sí, o sea, viste que la escuela... Bueno, ese es otro dato también, ¿cómo se dice? Que no va mucho a la escuela los chicos también. Pero sí, o sea, idealmente, miren, el español rioplatense son 24 fonemas. Si hacías 2 por semana, son 12 semanas. 12 semanas son 3 meses. Metele juegos en el medio, feriado, 5 o 6 meses. 5 o 6 meses deberías poder
alfabetizar a un chico y vemos qué pasa. Cuando se hace, pasa. Es verdad que ¿Hay a veces alguna se tira un diferencia de los chicos con respecto a este método? O sea, ¿les gusta más, menos que el método eso? ¿Y pudieron hacer esa comparación? Sí, no, eso se evalúa mucho también. Todos estos estudios, porque se hicieron estudios de todo tipo. Imagínate, por eso digo, la evidencia es muy contundente. Es la mayor estándar de la ciencia, ya demuestra esto en buena medida. Por eso un poco, como que a veces me indigno un poco en que no se esté aplicando más en todos lados. En fin, pero parte de las cosas que se miden es satisfacción de los docentes, satisfacción de las familias, de los niños. Es que es increíble, se arma algo hermoso. El pique, vos ves las caras de los niños que pensaban que no podían aprender a leer y escribir y que de repente lo logran. Mira, el otro día con Calulu me mandaron un video, Nora, después te voy a mandar, te voy a mandar varios, porque me están llegando un montón. Pero uno en particular, uno de los primeros que me llegó, que me conmovió mucho, era una chica que estaba en tercer grado, le habían diagnosticado dificultad en el aprendizaje de lectura y escritura porque no había podido en tercer grado. Y después de 2 meses de una maestra con Calulu ya estaba leyendo. Qué bárbaro. Todo hermoso, sí, no. Ahora, uno dice, bueno, porque hay que aprender a leer y escribir, es algo que se descuenta, ¿no? No hay que hacer, digamos, buscarle mucha fundamentación. Sí. Pero pensemos que del dominio del lenguaje, justamente, y del acceso a ese lenguaje escrito, también depende nuestra realidad, nuestra complejidad, nuestros pensamientos, ¿no? O sea, es que a nadie se nos ocurre un aprendizaje más importante en los primeros años de vida. O sea, alfabetizar todo lo demás depende de eso. Y además, ¿qué efecto tiene en el cerebro la lectura? Bueno, ni hablar. Sí, eso es otra cosa también. Esto que hablamos es la complejidad, también la capacidad de profundizar. Bueno, en este libro que estaba diciendo de Irene Vallejo, la historia del libro, de los libros que se llama El infinito en un junco, discute mucho esto porque es hermoso el libro. Va mostrando cómo las tradiciones orales fueron cristalizándose en textos y cómo cuando se inventa el alfabeto aparece este griego, que es un griego que existió, que era amigo de los navegantes fenicios y de repente inventa el abecedario y aparece el abecedario griego, el primer abecedario sin ambigüedad, donde leías de corrido lo mismo que hablabas. Ahí empieza la complejidad del pensamiento también, porque cuando vos estás empezando, lo escribís, lo mirás de nuevo, lo ves de otra perspectiva, le pones algo más en la frase y ves cómo empieza a florecer todas las ideas modernas. Bueno, ahí al poco tiempo nace la cultura griega y todo el desarrollo que deviene de eso. Por eso la invención del alfabeto, de este tipo al que le tenemos que estar agradecido, pero nunca averiguaremos quién fue más importante que la IA, que la inteligencia artificial. El mago del alfabeto. El mago del alfabeto. Y se propagó como pólvora. Alguien lo inventó y hizo y se esparció en todo el mundo. Y ahí, bueno, cuando aprendí a leer y escribir, era acá es lindo también, a veces como la trayectoria individual refleja una historia humana universal, ¿no? Porque es el niño resumiendo en pocos años lo que al ser humano le llevó años y años de historia poder reconocer y darse cuenta que esa es la forma más efectiva de pensar ideas y debatirlas y discutirlas y ver si tienen razonabilidad o no. El mundo del lector sí es como lo más importante seguro. Que además, digamos, en la niñez porque accede a un universo, pero además en la vejez y en la adultez y en la vejez también es una manera de mantener nuestro cerebro activo, ¿no es cierto? Mantener la memoria, digamos, simplemente con ese acto. Y justamente, Nora, ¿lo han podido probar en adultos que no saben leer y escribir? Qué buena pregunta. Mira, si en niños que están en tercero, cuarto, quinto grados, eso se llama métodos remediales. Que como método remedial sí lo están usando un montón, de hecho. Psicopedagogas, para niños no de primer grado, sino de otros grados, y lo están usando. En adultos tengo entendido que hubo un estudio, no en español, creo que el Calulu francés, hubo algún estudio, pero entiendo que habría que hacer más validaciones. Pero todo indica, creo yo, que por lo menos que debería ser es el mismo principio más general. Sí, es tipo reconocer, primero entrenar el reconocimiento de los sonidos y después la correspondencia entre los sonidos y las letras. Y al mismo tiempo empezar a leer, empezar a escribir, porque como hay un bucle ahí de retroalimentación entre lo motor y los sonidos y tu capacidad de diferenciar los sonidos. Entonces, es como ciertos principios generales que todo indica que deberían cumplirse para todos los chicos. De hecho, los que tienen mayor dificultad, como yo que tuve dislexia, en realidad el método no cambia tanto, cambia un poco la velocidad a la que lo aplicás nada más. Pero no es que... Igual, obviamente, ¿dónde se puede, quienes estén interesados, dónde pueden buscar el material, acceder a los cuadernillos online? Sí, si ponen caluluargentina.org, todo junto, Calulu con K, ¿no? Así como está acá, Calulu Argentina, todo junto, caluluargentina.org, ahí van a caer ahí van a
tienen que scrollear para abajo y pueden bajar todo el material. ¿Por qué? Y ahí van a estar las guías docentes, las guías, los cuadernillos para los chicos que se ponen. Esto es una hoja 4 doblada al medio. O sea, vos te podés bajar, te podés bajar, esto tiene, en total cada cuadernillo son 15 hojas A4 dobladas al medio. Entonces, y son en total 4, son 3, en realidad son 3 por chico y un guía docente por docente. Y te lo bajás, es una página 4, la podés imprimir. En caluluargentina.org vas a encontrar ese material, pero en realidad caluluargentina.org lo que vas a encontrar arriba de todo es que si sos docente te podés inscribir y que te lo mandemos gratis para todos tus alumnos. Porque justamente nosotros lo que conseguimos además... me fue para abajo, perdón, apreté algo acá. ¿Cómo lo subo acá? Ahí está. Perdón, ahí va. Una de las cosas que conseguimos es que nos financien, por ahora, la ONG francesa, una ONG francesa, que los docentes que quieran enseñar con Calulu el año que viene y ser parte de un experimento de ciencia ciudadana, porque ahí vamos a mandar versiones un poquito diferentes para ver qué funciona mejor con qué chico y chica. Entonces, no solo podés usar Calulu y mejorar la alfabetización de tus chicos y chicas, sino también ser parte de un experimento de ciencia ciudadana donde tomamos datos entre todos y vamos viendo qué sirve mejor o no. Entonces, ahí en esa página caluluargentina.org te puedes inscribir en este proyecto y si sos docente, te vamos a preguntar si sos docente o no. Si sos docente, te podemos inclusive mandar los libros, te vamos a contactar, mandar los cuadernillos. Si no sos docente, sos psicopedagoga o una simple persona que quiera ayudar a alfabetizar a alguien, te bajás la guía docente y lo podés hacer y ahí vas a tener toda la información de cómo. Vamos a experimentar, como decía bueno. Melina Furman. Todos a sumarse a este proyecto de ciencia ciudadana, hacer ciencia, que no es solo privativa de los científicos, también los legos de alguna manera podemos aportar nuestro granito de arena. Totalmente. Andrés, te agradecemos enormemente tu visita. No, y de verdad es un lujo y Nora, admiro mucho que des lugar a esto que estamos hablando acá, a Calulu, acá en el diario, cuando escribís también, porque la verdad que creo que llegás a un público que me parece que está muy interesado en este debate y al cual no siempre podemos llegar nosotros, los que estamos impulsando Calulu. Ojalá, sí, que todos tengamos derecho a conocer estas cosas, ¿no? Totalmente. Tenemos que reclamar ese derecho, conocer qué es lo que hacen los científicos en la Argentina y todo lo que puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Sebastián. Nora, nos tenemos que despedir, agradeciéndole a Andrés, por supuesto, esta clase especial que hemos tenido. Le agradecemos a todo nuestro gran equipo de producción, a Seba Gómez en la operación técnica, a Marcelo Ojeda en la operación de cámaras, a Carita Gaitán en la asistencia técnica y, como siempre, en redes, a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts. Muchas gracias a Eva Ojedabar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Al infinito, como el infinito en un junco, nosotros nos vamos al infinito en el éter. Hoy revisando las bases científicas de la lectura y la escritura. Andrés, 1.000.000 de gracias. No, yo me agradezco mucho. Muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el viernes que viene a las 7 en punto para hacer otro viaje a las fronteras de la ciencia. Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.